Seguimos compartiendo esta mañana de Mercado Visión con ustedes en cada rincón del país, en toda América Latina. Y tenemos el gusto, la muy linda posibilidad de conversar un rato con Matías Ferrari, que es CEO del frigorífico Black Bamboo. Gracias por recibirnos, Matías, una vez más. Buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estás? Nosotros muy bien. Primero tengo que hacer una pregunta hasta incómoda para mí, pero son rumores y la verdad que no me gustan los rumores y nunca me dejé llevar por ellos y nunca hice un comentario a partir de los rumores. Por eso, ahora que te tenemos a vos aquí presente, te lo preguntamos directamente para que despejes dudas. Se especuló con el cierre de las exportaciones de que algunas empresas iban a cerrar o iban a abandonar inversiones en el país. Y se mencionaba Black Bamboo en esa posibilidad. ¿Qué nos podés decir sobre estos rumores que vos habrás escuchado, me imagino, en estos últimos días? No, nosotros tenemos el compromiso de seguir trabajando y tratar justamente de hacer frente a todos los desafíos que se nos van presentando. Obviamente que el cierre de las exportaciones y ahora las limitaciones que han puesto bien restrictivas nos complican muchísimo, pero ahí vamos desafiando y buscando justamente cómo estar a la altura de las circunstancias. ¿Qué porcentaje de la actividad de faena de Black Bamboo tiene destino del mercado externo, Matías? Y nosotros, el 80% de nuestra producción va al mercado externo, con lo cual estas restricciones nos hacen, obviamente, bajar la faena, con todo lo que eso implica, no solamente para la empresa en su conjunto, incluidos los trabajadores que obviamente tendrán menos horas, ¿no es cierto?, menos trabajo, y claramente es un ataque directo, ¿no es cierto?, al corazón de la empresa, en donde justamente está la faena y la capacidad productiva. Claro, porque además se habla poco de los trabajadores, que son en definitiva también de los más perjudicados con este tipo de decisiones, ¿no? Pensando en que al disminuir la faena, obviamente en cada planta exportadora va a haber menos trabajo de aquí en adelante, ¿no? Bueno, nosotros la semana pasada estuvimos reuniéndonos junto con todas las gerencias y los trabajadores, de los 600 alcanzamos cerca de los 500, para poder justamente explicarle la situación de la cual se está viviendo, que muchas veces los trabajadores no tienen dimensión de lo que esto implica, y el hecho de que estemos faenando parecería que es todo normal, que sigue la operatoria como si no hubiera ocurrido, con lo cual fuimos muy en detalle, explicando incluso todos los efectos que tenemos como consecuencia de tanto el tipo de cambio, de alguna forma el rulo que hace el gobierno que nos impide a nosotros hacer de nuestros dólares para venderlos al tipo de cambio que corresponda, con lo cual implicaría mejores salarios, mejores Ujú. premios, más tecnología, más seguridad para los trabajadores, más desarrollo, para el cual justamente apuntamos, con lo cual fuimos muy en detalle también sobre el diferencial de precios, ¿no es cierto?, tanto locales como internacionales y cómo eso venía afectándonos, con lo cual los trabajadores lo entendieron, y tratamos justamente de que acomodarnos a esta situación que esperemos sea temporaria para poder hacer frente y que la empresa se mantenga a flote y no tengamos ningún inconveniente. Ojalá Dios quiera, Matías, que esto ocurra. ¿Han tenido que reducir horario en la planta de trabajadores, suspender algunos, todavía no? Estamos ahí trabajando, viendo cómo evitamos justamente esa situación. Nosotros tenemos un plantel de gente que excede la capacidad que necesita la planta. Por eso, ¿Cuántos si son? bien nosotros somos 610 empleados, Ujú. y en el cual estábamos justamente trabajando con el inversor accionista del exterior para abrir una planta que tenemos en Viboratá, que el cual implicaría incorporarle cerca de 300 trabajadores, con lo cual destinaríamos algunas trabajos, sobre todo de administración y demás, para que sean compartidos. Es una planta que está en la Ruta 2, a 40 kilómetros de Mar del Plata, y eso justamente nos permitía ser mucho más eficiente en nuestros canales de venta, en el exterior, también para el consumo local,
pero obviamente la falta de acceso al capital, al préstamo que estábamos trabajando con Banco Nación y otros bancos, un inversor que estaba interesado en sumarse, esta situación obviamente pone palos en la rueda e impide nuestro avance. Nosotros queremos justamente salir y desarrollarnos no solamente en Argentina, tener una oficina comercial en China, en Estados Unidos, expandir el negocio, justamente hacer crecer a la Argentina, que es lo que necesita, generando más divisas, etc. Esto quiere decir, Matías, que por ahora se frena o se pausa el tema de la inversión en Viboratá. Y claramente, o sea, es muy difícil poder salir, el inversor que tenemos que estaba interesado, es muy difícil que avancemos si justamente el gobierno pone semejante restricción, también con una incertidumbre enorme, ¿no es cierto?, Claro. en materia del decreto, en el cual no queda claro todavía si el kosher está dentro del cupo, no está dentro del cupo, los stocks que tenemos, que ya fueron justamente confirmados, prevendidos, tenemos anticipos, y lo mismo lo que tenemos en puerto, con lo cual hay bastante incertidumbre, no fue prolijo el gobierno en cómo implementar esto claramente, objetivamente no lo fue, incluso entre los distintos ministerios vemos de alguna forma diferencias y no está coordinado. Entonces, frente a la incertidumbre, la falta de coordinación para implementarlo hace que estemos yendo de un lado para otro, una planta que tiene que armarse, tiene que estructurarse, tiene un proceso productivo. No puedo estar cambiando el circuito, viendo cuánto vamos a frenar esta semana, etcétera. Muy complejo, es muy difícil trabajar así. Ahora, esto corre por mi parte, ¿no? Ya corre por mi parte. Te excedo de lo que voy a decir. ¿Qué falta de seriedad de los diferentes funcionarios que han tomado partido en esta decisión, teniendo en cuenta que publican un decreto de necesidad de urgencia en el boletín oficial que convocan a buena parte de la cadena productiva y comercial y todavía no está la letra chica? Ustedes que tienen que seguir trabajando no saben cómo van a seguir trabajando porque ni siquiera se conoce a esta altura, ya con el decreto publicado, si una cuota importante como la de Israel, que creo que hasta el mismo presidente dijo en algún momento que iba a formar parte de los intangibles, de lo que no se tocaba, de lo que se podía exportar Correcto. con total libertad, todavía no lo conocemos a ciencia cierta, ¿no? Sí, la realidad es que no han sido prolijos. Nosotros, como dijimos anteriormente, estamos para colaborar, lo hemos hecho con los cortes populares. La sociedad en su conjunto, viviendo justamente la pandemia que está sufriendo, está colaborando. De hecho, el otro día justamente miraba que de alguna forma las donaciones que se han recaudado este año superan un 100%, ¿no es cierto?, el año pasado en donaciones y demás, la cantidad de ONGs que hay trabajando, más de 10.000. Entonces, claramente el gobierno no está tomando este tema con la seriedad que se necesita, el impacto que genera, y la implementación queda muy claro. Yo no quiero sumar de alguna forma leña al fuego, porque creo que lo que tenemos que lograr es entender cuál es la preocupación más importante de los argentinos hoy, que es justamente la pandemia, ¿no es cierto?, las vacunas, la salud, claramente, la inflación y la posibilidad de mantener la fuente de trabajo y generar más fuentes de trabajo. Entonces, esto no va en esa línea. Obviamente que es importante el abastecer al consumo interno, está fuera de discusión, pero hay cantidad de alimentos que los argentinos podemos comer y tenemos que hacer un esfuerzo en estos próximos meses para justamente generar más divisas, generar más puestos de trabajo, dar señales ciertas, tanto a los empresarios locales como a los del exterior. Claramente hay que hacer un esfuerzo en ese sentido. Matías, ¿qué se supone se va a restringir, o por lo menos cómo va a afectar a Black Bamboo esta serie de restricciones del orden del 50%, pero si le entramos a sumar algunos cortes que son importantes, más de un 20% a veces de la media res, cuando hablamos de todo el parrillero más la cuadrada, no sé qué cuenta han hecho ustedes, pero ¿cómo les va a pegar en el funcionamiento? Y claramente nos pone en una situación compleja porque vamos a tener que bajar la faena y estamos analizando cómo va a quedar estructurada justamente nuestra línea de producción, nuestro volumen de producción. Con lo cual eso nos afecta, nos pegan en el punto más bajo, ¿no? ¿Lo ha Entonces, mensurado puntualmente o todavía es muy prematuro para hacer una y es mensura? prematuro porque no sabemos qué va a pasar todavía con el tema de kosher. Entonces, nada, justamente
el kosher, que es uno de los componentes más importantes para nosotros en materia de ingresos, en materia de margen, que justamente todavía no tengamos claridad de cómo va a ser implementado y si entra o no dentro del cupo, nada, nos deja corremos escenarios y seguimos corriendo escenarios y bueno, hasta que esto no se defina, no ocurre. Y lo mismo pasa con el stock que ya tenemos producido, que ya fue justamente, recibimos anticipos y tenemos incertidumbre sobre ese stock que tenemos en la planta, más obviamente lo que tenemos ya preexportado o en el puerto y demás, y que de alguna forma reimportarlo es todo un inconveniente, un costo, regresarlo a la planta de vuelta, sin definición sobre ese tema tampoco. Lo que vos estás diciendo ahora, yo interpreto bien, Matías, es que ustedes tienen ya prefaenado, ya han recibido dinero de los importadores. Exactamente, tenemos anticipos, correcto, de exportaciones que de alguna forma nos hemos comprometido a realizar. Alguna ya está en puerto, en preembarque, y nosotros tenemos incertidumbre si podemos enviarlas o no. Ahora, es una falta de responsabilidad total por parte de las autoridades que ustedes, recibiendo un anticipo que me imagino entró por el Banco Central y a ustedes después le liquidaron pesos y el Banco Central ya se quedó con los dólares, no autoricen la salida de esos embarques. Es correcto, y además regresarlos también va a ser un inconveniente si tenemos que regresar el dinero que nos autoriza el Banco Central a regresarlo porque no podemos cumplir con el contrato. Entonces, se genera, o sea, si vemos estos últimos 30 días, la caída que tenemos en exportaciones del 30%, en faena promedio del 11%, suba de alguna forma de la carne un 6%, y vemos que la vaca china, que es la que no se consume localmente, tiene una caída en precio, que es justamente la que no se consume en el país, ¿no? Entonces, de alguna forma, yo creo que acá tenemos un problema de base que va más allá del tema de la carne, yo lo menciono varias veces, y que además va a la esencia de nosotros los argentinos. Me parece que ahí fallamos en el diálogo, fundamentalmente, diría, en la escucha. No dialogamos, no nos escuchamos. Entonces es muy difícil en una situación de contexto internacional tan complejo poder salir adelante cuando además se perciben de alguna forma hasta ataques hasta personales, en lugar de discutir ideas y demás, notamos ese grado de agresividad que existe, ¿no es cierto?, en las relaciones. Y eso tampoco contribuye, ¿no? Lo vemos incluso en el partido de la oposición, la falta de escucha pasó de alguna forma en el gobierno anterior, y lo mismo de alguna forma pareciera que está en una caja cerrada, que no se puede dialogar, que no hay diálogo porque simplemente es bajada de línea, ahí no hay negociación, hay bajada de línea directa, y si te gusta bien y si no te gusta, no hay mucho pataleo. La restricción, ahora pareciera que el 50% pareciera que fue una liberación frente a la restricción, pero esto es de una forma inaceptable. Nosotros presentamos nuestra cautelar en el juzgado de Venado Tuerto, esperamos justamente que el juez se expida, seguimos esperando, y vamos a ir por todos los caminos que la justicia nos permita. Ustedes presentaron una cautelar a la justicia para que los dejen trabajar como venían trabajando, me imagino. Es correcto. Es correcto. Fuimos de los pocos, ¿no es cierto? Hay alguno más que también entiendo que ha realizado una presentación similar, en el cual nos presentamos a la justicia para hacer justamente defender nuestros derechos. Como siempre digo, podemos dialogar, negociar, pero siempre con la Constitución arriba de la mesa, de los derechos y garantías que tenemos, de libertad de exportar, de comerciar, de trabajar, de libre competencia, son derechos que nos corresponden justamente en función de la Constitución. Y eso hay que hacerlo respetar. Y hay que ejercer que los resortes de la justicia trabajen. Y eso es lo que hay que hacer. Hablando de respeto, no me quiero olvidar de la treintena de rabinos que habían llegado a la Argentina cuando acabábamos de anunciar el cierre de exportaciones para certificar la faena kosher. ¿Qué pasó con ellos? ¿Se está trabajando ahora con el kosher, que se sabe que por lo menos se puede exportar al menos un 50% más allá del condicionamiento que tenga el kosher en el futuro? Sí, nosotros de alguna forma tenemos el plantel de rabinos en planta y sí, todo lo que podamos de alguna forma trabajar, nos permita nuestro stock, nuestro almacenamiento y demás, tratamos de mantenerlo activo.
Pero claramente para el cliente es un costo enorme no tenerlos trabajando a máxima capacidad, ¿no? Y eso tiene un impacto sobre la relación con nuestros clientes, sobre todo en Israel. Así que, bueno, esperemos que el gobierno reaccione frente a las declaraciones que hizo la embajadora, reaccione y tome las medidas. Estamos esperando justamente que confirme que justamente el kosher no entra dentro de la restricción del 50%. Te hago una pregunta que ya le hice a Carlos Riusech esta mañana. Vos tenés que poner la cara ante los clientes en el mundo. ¿Cómo haces para explicarle esto que nos está pasando y que vas a tener que incumplir algunos convenios? ¿Cómo es esa relación? Bueno, te imaginas que es súper incómoda y de alguna forma afecta la relación de largo plazo. Si bien entienden que no es causa o de alguna forma nuestra decisión, que estamos totalmente coercionados por las decisiones que toma el Ejecutivo, frente al cliente quedamos totalmente expuestos y justamente a perderlo, ¿no? Así que ellos perfectamente pueden ir a otros países justamente a buscar lo que nos han confiado, que valoran nuestra calidad de producción, nuestra calidad de nuestros productos, y lamentablemente tienen que ir a buscar a otro lado. Obviamente lo entienden, pero eso implica una pérdida de confianza, no de nosotros, sino del país. Cuando uno lee el decreto de necesidad y urgencia en su encabezamiento, la literatura a la que apela es llamativa. ¿Vos crees que esto es político esencialmente? Bueno, el primer considerando, si se fijan en el decreto, justamente habla de la libertad de comerciar, ¿no es cierto? De la libre competencia. Entonces, cuando uno lee dice, pero ya arrancamos mal. Los considerandos vale la pena releerlos para justamente darse cuenta de que están fuera de foco. Y que no condice justamente con los objetivos que pretenden lograr. La verdad que es llamativo. Y por otro lado, dicen que van a implementar en un plan de 30 días, van a implementar un programa de promoción, de incentivo. Un plan ganadero. O sea, restringen y al mismo, o sea, arrancan con un decreto, restringiendo, y al mismo tiempo, al final dicen, bueno, y además vamos a presentar un programa de incentivos. ¿Por qué no poner un programa de incentivos en el cual sean mucho más innovadores? Y bueno, el que invierte va a tener la posibilidad de seguir a obtener sus dólares del mercado real como corresponde, y no en un mercado que no existe, o le van a bajar un porcentaje de las retenciones, pero es todo al revés. O sea, restringimos, después vamos a meter un plan de estímulo. El estímulo tiene que estar antes de la restricción. O sea, es contradictorio el decreto. Matías, ¿suponés que con esta supuesta mayor oferta que va a haber en el cortísimo plazo en el mercado interno van a bajar los precios de la carne? Mira, mi experiencia de cualquier activo, de cualquier producto, es función de oferta y demanda. Y no va a haber diferencias aquí. Entonces, si tenemos menos oferta, obviamente que va a hacer que los precios suban. Será una cuestión de tiempo, para haber una situación de que se vaya acomodando, pero claramente yo tengo esa visión. Igual nadie tiene la bola de cristal en el precio de cualquier activo. Nadie, porque cualquier impacto que es inesperado, y hay miles de ejemplos, hacen que los precios puedan ir hacia un lado o hacia otro. Con lo cual, pretender predecir hacia dónde va el precio, claramente no es tarea que pueda ser de alguna forma que tenga un sustento, digamos, de rigor científico. Infiero con esto que las restricciones van a prolongarse hasta después de las elecciones, por lo menos hasta las elecciones, cerquita de fin de año. Y es muy posible que eso ocurra. Yo no creo que la liberen antes. Esto tiene un tinte político claro. O sea, acá hay esto es bien clarito, ¿no? Esto es un capricho político para mostrar de alguna forma cierta fortaleza por un lado e intentar eventualmente llevar algún beneficio para la sociedad, cuando en realidad no sabemos si eso va a generarse, y tiene un tinte que va por ese lado, ¿no? Esto está clarísimo. La Argentina necesita vacunas, esa es su prioridad, necesita salud, necesita trabajo, necesita que se baje la inflación, y esto no está ocurriendo. La semana pasada, cuando hablaba
frente a la gente que trabaja en Black Bamboo, le decían, mientras nosotros tenemos que ajustarnos el cinturón y nos piden esfuerzos, los legisladores nacionales, diputados y senadores, se subían el sueldo el 40%. Y la gente me asentía con la cabeza diciendo, sí, sí, tiene razón, tiene razón. Y cuando le explicaba lo mismo, lo que implica el tipo de cambio, que los importadores pueden comprar a 95 y nosotros tenemos que regalar nuestros dólares a ese tipo de cambio, también lo entendían, también entendían. Entonces, creo que la situación que estamos llevando es una situación que a la industria la pone en una posición límite y que toda la sociedad en su conjunto tiene que ponerse de pie. No nos pueden avasallar de esta manera. Tienen que volver a repensar lo que han hecho y, si cometieron un error, darlo vuelta. No podemos seguir en esta línea. Te agradezco mucho este contacto como de costumbre, Matías. Abrazo a la distancia. Muchas gracias. Gracias a vos. Matías Ferrari, CEO de Black Bamboo. Pausa breve, ya estamos.